José Ramón Luna presenta Las Entrevistas del Desafío, un podcast dirigido a empresarios, emprendedores, directivos y profesionales de la venta, en el que entrevistamos a verdaderos maestros que tienen mucho que aportarnos para nuestro desarrollo personal y profesional. Referentes del mundo de la empresa, el marketing, las ventas, los recursos humanos, el coaching y muchas otras disciplinas indispensables para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Estamos con Mercedes Pescador. Mercedes es propietaria de Medialuna y de Lo que no existe. Es una de las mujeres top 100 líderes de España, según Mujeres y Compañía. Funda la agencia Medialuna en 2000, tras una década como directiva en agencias de relaciones públicas y como periodista en los periódicos Alerta, Lanza, El Diario Montañés, y luego funda la editorial en 2007. Es autora de los libros de Comunicación en 4 pasos, Viagra, claves de la campaña de comunicación que convirtió a este fármaco en un fenómeno social, coautora de Hillary, El poder de la superación, coautora y editora de Empresarias, una manera de estar en el mundo, 100 empresarias, hiperactivos, clave para ayudarlos en casa y en la escuela. Y de uno último que luego hablaremos específicamente de él. Es ganadora del Premio Empresaria del año 2020, otorgado por ASEME, que es la Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid. Impulsora y miembro del Consejo Rector del proyecto solidario Emprendex, que fomenta el emprendimiento entre desempleados desfavorecidos. También pertenece al Consejo Asesor de OCARE, Observatorio de las Campañas de Comunicación en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, y es conferenciante habitual en universidades y escuelas de negocio. Ha creado además el método Sinvergüenza para estimular el potencial de comunicación de los seres humanos. Muy buenas tardes, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Madre mía, qué largo esto. Y fíjate que lo he resumido. No sabía cómo resumir. ¿Cuántos años tengo ya? No, mucha experiencia, evidentemente. Bueno, Mercedes, lo tuyo es la comunicación, es evidente, lees cualquiera de tus reseñas y siempre está la comunicación detrás, ¿no? Con algunas variantes. Y después, una primera pregunta, ¿qué es para ti o cómo entiendes la comunicación y qué es lo que te lleva en algún momento a dedicarte a la comunicación? Sobre todo me dedico a la comunicación porque por el arte de escribir, me gusta escribir, la palabra escrita. Durante mucho tiempo me preguntaba, ¿pero qué sé yo aparte de escribir? Y ahí es donde entré después en el mundo de la comunicación corporativa. Pero siempre he estado escribiendo y es mi oficio principal. Comunicarse es conectar con otras personas. En el fondo, no estar solo, no estar solo. Bueno, que muy bien, muy bonito esto. Y claro, a uno le cuesta a veces ligarlo con la comunicación corporativa. Tú le has dado un enfoque muy personal que al final es de donde nace todo esto de la comunicación. Pero realmente tu campo de especialización, luego profesional, en una de las patas de las que tocas, está en la comunicación corporativa. Ahí sí que te quiero hacer una pregunta y es, ¿cómo ves a las empresas españolas concretamente en el ámbito de la comunicación? ¿Cómo comunican las empresas españolas desde tu punto de vista? Han evolucionado muchísimo. Cuando yo empecé en el año 92 en una multinacional americana, que entonces era Buso Masteller, y después, siendo ya también muy joven, pues dirigí Edelman en España, aprendí con los americanos algo que las empresas españolas no estaban acostumbradas. Cuando una farmacéutica se disponía a tener un gabinete de prensa, a emitir un comunicado, por ejemplo, o hacer incluso un evento informativo, era algo que les echaba absolutamente para atrás. Eran empresas, las grandes, las de sectores industriales y sectores tan importantes como los de la salud, silenciosas. Y en los últimos años pues han ido teniendo cada vez más presencia. Lógicamente he vivido el cambio de Internet. Hablamos en el año 95, participé en la primera conferencia sobre qué es esto de Internet. La gente, recuerdo a algunos directores de comunicación de grandes compañías que no voy a nombrar, pero muy gordas, que decían, yo esto, Mercedes, no lo veo, ¿tú lo ves? Bueno, fíjate, visionarios, se llaman. Entonces, bueno, han cambiado mucho. Lógicamente, las empresas, la comunicación siempre va por detrás de las emociones humanas, ¿no? Vale. No había otra que comunicar. Pero fíjate, hablas de que sí, han cambiado, han evolucionado, pero por lo menos mi percepción en algún momento y en algunas empresas es que entraron en el mundo de la comunicación como elefante en cacharrería. Es aquello de que hablen de mí aunque sea mal,
¿no? Que siempre se ha dicho. Realmente, ¿cómo comunican? ¿Hasta qué punto hay estrategia de comunicación realmente? ¿O se anda más desde el punto de vista artesanal moviendo los hilos de la comunicación? La comunicación es ya una parte fundamental de la estrategia de negocio. Cualquier empresa con futuro y empresa consistente sabe que para llevar adelante su negocio es fundamental que tenga clara cuál es la estrategia de comunicación con objetivos, con un plan de acción a 1 año, a 2 años y también la comunicación de crisis. La Importante comunicación eso. es esencial para todo, incluso pues para cerrar una unidad de negocio, para plantear un ERE, para cerrar la empresa. Incluso yo siempre digo que hasta el último euro que una empresa debería gastarse debería ser en comunicación para decir adiós. Qué bueno. Hola. Ujú. Qué buena Pero es reflexión. fundamental, es Ujú, fundamental, es fundamental y sí, sí, yo creo que sí que es cierto que se han profesionalizado muchísimo con estrategas de relaciones públicas. No sé, yo al ujú. menos me he dedicado durante todos estos años desde Medialuna y me consta que les preocupa mucho a los directivos altos y altas pues, propietarias de empresas la Ujú. comunicación. Perfecto. Así, fíjate qué pregunta te voy a lanzar, que fácil y sobre todo que corta, ¿no? De cara a lanzar una estrategia de comunicación, ¿cuáles son las claves más importantes? ¿Cuáles son los pasos así rápido para lanzar una estrategia? Ten claro cuál Mm, es tu objetivo. Si ujú, tú sabes a dónde quieres llegar, entonces tienes que empezar a trazar tu camino con acciones y estrategias. Pero primero lo más importante es establecer los objetivos, objetivos de comunicación y objetivos de negocio que deben de ir alineados. Parece ujú, una tontería, pero no siempre sabe uno dónde quiere llegar. A ver, claro. ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que piensen de ti? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Y entonces se empieza a establecer Ujú, las estrategias y acciones que pueden ser, pues tener alianzas con stakeholders, con medios de comunicación, con influencers. ujú. mm, Es decir, Sí, tienes que ya los saber medios. Ujú. qué quieres que piensen de ti. Esa Vale, es o la sea, cuestión. esa es la clave. Ya sabes qué quieren de ti y a partir de aquí estableces una serie de acciones y identificas los canales más adecuados para ir transmitiendo. Pero desde el punto de vista de estrategia corporativa o comunicación corporativa, seguro que hay un montón de patas que están incidiendo ahí, que van unidas, ¿no? Por ejemplo, antes has hablado comunicación de crisis, ¿vale? Pero esto en sí mismo ya es un proyecto, ¿no? En sí mismo supongo que ya tiene entidad. O relaciones con los medios, eso es comunicación. O comunicación interna, que es otra cosa diferente y que también debe tener importancia. Claro, ¿cuáles son las dimensiones fundamentales, ¿no? de Bueno, a comunicación? ver, vamos a ver, después de tener claro a dónde quieres ir, lo más importante es quiénes son tus audiencias, cuál es tu público. Hay público interno, tú no puedes estar hablando fuera, es como el que habla fuera de casa y en casa es un ogro o no dice Vale. nada. No, no, Ujú. tiene que haber una coherencia. Lo que dices fuera, a los públicos externos, tus clientes, potenciales clientes, stakeholders, instituciones, autoridades, colegas, competencia, incluso proveedores, tiene que estar en coherencia con lo que dices dentro, comunicación interna. Ujú, correcto. Esto es clave. Define cuáles son tus audiencias. A partir de ahí, la comunicación es adaptarse a los otros. ¿Qué quieres con esas audiencias hacer? Establece cuáles son tus aliados, incluso tus enemigos, y cuál es lo que tú quieres hacer para crear al final una comunidad. Porque una empresa, una corporación, una institución no es nada sin los otros. Y los otros son con los que tienes que trabajar y comunicar. Después están, pues, establecer esos mensajes y después, ¿de qué forma llevas esos mensajes? A veces los mensajes pueden ser a través de una campaña de publicidad. Mira, 4 eslogans. Resume en una sola frase todo lo que tú quieres. ¿Te gusta conducir? Qué bueno, claro. O, por ejemplo, no es eso, sino que también en paralelo y al mismo tiempo debes de generar información para prensa. Pero la información para prensa incluye datos, cifras y hechos objetivos. No Ujú, es una información comercial, ¿de correcto. acuerdo? Y también tienes que tener en cuenta tus autoridades o aquellas personas que influyen en tu entorno, o lo que llamamos stakeholders, estas personas que determinan tu negocio y que son incluso en un momento dado recomendadores o de los que depende tu reputación también. Ujú, ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo te vas a dirigir a ellos? A veces
fíjate, algo tan importante. Las empresas cotizadas tienen ya sus obligaciones, hacer unas Exacto. accionistas, Ujú. informar a los inversores. Pero las que no están cotizadas también tienen que relacionarse para no estar solos, porque solo uno no funciona. Qué bueno esto que acabas de decir último, porque efectivamente muchas veces en la comunicación, lo observas en las empresas, pues parece que va en relación con el tamaño de la organización y realmente la comunicación al final, aunque seas un autónomo, la tienes que tener. Yo siempre me ha hecho gracia que muchos... me da igual el sector, pero es típico. Pues yo voy a decir talleres y ojo, que no se ofendan los talleres, ¿no? Pero es talleres Manolo. ¿Vale? Lo típico que se dice. Y entonces, Talleres Manolo, ves un logotipo que dices, coño, es que tiene que sonar a Talleres Manolo. O sea, dices, ese logotipo se puede mejorar seguro. Pero es como que hay determinados sectores que dicen, esto no va conmigo, ¿no? Y yo creo que ya eso afortunadamente pues va cambiando, ¿no? Y... No, las empresas pequeñas son la inmensa mayoría, además de las españolas, y tienen un sentido de la responsabilidad y la comunicación muy alto. Al contrario, precisamente en las grandes corporaciones y en la masa es donde el individuo se pierde más. Qué bueno. Y por tanto, pues a veces la comunicación es más compleja, ¿no? Porque no es una comunicación tan horizontal como suele haber en las pequeñas empresas, donde más que jefes tienes colegas, amigos y compañeros, ¿no? Esto es la realidad. Por mucho que nos intenten mostrar a los empresarios o a las empresarias como esos ogros que se aprovechan de los trabajadores, Sí, la realidad es otra bien distinta, donde la gente sabe lo mucho que cuesta ganarse la vida y lo importante que es pues tener una pequeña empresa con la que puedas crecer y estar y vivir. Entonces, yo creo que la palabrería va por un lado y la realidad va por otro, y las empresas pequeñas se comunican en general bastante bien, no qué tienen bueno. estas dificultades. Incluso a la hora de hacer lo que llaman, digamos, los hijos RSC, ¿no? Es decir, o sea, vamos, que te impliques para que sueltes la pasta o sueltes el trabajo para ayudar a los otros. Yo, Fíjate. que soy hija de empresaria y que mi padre tenía peluquerías, toda la vida vi cómo venía pues el cura del barrio pesquero siempre a pedir, el otro venía, tenía su clientela fija y siempre se ayudaba a la gente en una u otra cosa. Es Eso decir, era RSC ya, ¿no? O sea que, claro. no se trata que la RSC no solo, pero cuando lo ponemos en Sí. plano de grandes organizaciones, al final implícate en esa comunidad. No puedes mirar lo que pasa en los otros, te afecta a ti. Y entonces hoy la comunicación sí que ha evolucionado a la comunicación responsable. Bueno, nosotros en Media Luna pusimos en marcha el primer observatorio de la RSC y premiamos las campañas. Ahora aprovecho este espacio para decir, presenten las campañas hasta el 28 de marzo. Es muy fácil, en Ocare Media Luna. Hacemos premios preciosos. Premiamos la creatividad de los buenos comunicadores. Perfecto, pues ahí queda eso y además lo repetiremos porque es una muy buena iniciativa. Vamos a descender ahora, si te parece, a otra de vuestras áreas de actuación y en lo que sois expertos realmente, y es en trabajar la comunicación, pero con los líderes, con las personas, ¿no? Y en concreto en la oratoria, en lo de hablar en público. España es un país que, por lo menos desde mi punto de vista, y además lo dicen estudios y más, pues se habla menos o peor en público que en otros países. Siempre se pone el ejemplo de Estados Unidos, donde la gente debate desde pequeñito y parece que todo el mundo sale hablando y tal. Y aquí lo peor que te puede pasar es que te hagan presidente de algo porque vas a tener que hablar, ¿no? Casi, dicho de alguna manera. ¿Cómo ves este tema de la oratoria? ¿Es la asignatura pendiente? ¿Ha mejorado eso también? ¿Qué habría que hacer para que realmente se nos pasen los miedos que tenemos, ¿no? Ha mejorado, pero sigue siendo y seguirá siendo la asignatura principal, es decir, la comunicación contigo mismo hacia los otros, es decir, cómo hablas en público. Y es algo determinante para prosperar profesionalmente y para que en tu trabajo te tengan en cuenta. Y diría más en tu casa, porque en público es Efectivamente. aquello que son más de dos. ¿No? Si es un escenario para 1000 personas, bueno, tal vez te produzca más miedo, pero al final las técnicas son iguales. Conócete, controla tu propio cuerpo, aprende a dominar tu lenguaje no verbal, construye tu discurso con eficacia. Y esto lo enseñamos en Media Luna con el método sinvergüenza. Me Es ha a encantado el propósito del nombre. A ver, libro que profundiza acabo de ahí. explicar. Me ha encantado lo del método sinvergüenza, porque además si lo dices junto suena una cosa y si dices sinvergüenza pues suena otra. A ver, cuéntanos, ¿en qué consiste eso? Pues
en practicar, 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 pero hacerlo desde un punto de vista mucho más profundo. En los talleres nosotros jugamos con los sentimientos y las emociones y trabajamos con distintas audiencias. Y a base de practicar y de conocer la reacción de los otros y la tuya, puedes empezar a dominarlo. Es como ir al gimnasio, pero ir al gimnasio en la comunicación personal y pública. Y la verdad, yo en todos estos talleres que llevo dando desde hace muchos años a empresarios, empresarias, directivas y gente joven, lo que me doy cuenta es de que tenemos muchísimas más cualidades de las que creemos tener, que nos consideramos más torpes de lo que en realidad somos. Y a veces estos talleres te sirven para impulsar pues tu propia autoestima, para atreverte, para perder la vergüenza con el método sin vergüenza. Qué bueno, pero claro, la pregunta aquí es, y creo que has dicho algo que va en esa línea, pero claro, a nivel general, aunque no, a mí no me gusta generalizar, pero realmente aquí se produce estadísticamente, ¿por qué en España se comunica peor o se habla peor en público que en Estados Unidos? ¿Cuáles son los ingredientes que harían Hay falta? muchos factores sociológicos, culturales, incluso diría que religiosos, en la forma en la que nos han educado, sobre todo a las personas de mi generación que somos del baby boom, ¿no? Aquí nos han llamado idiota por lo menos 3 o 4 veces por semana, nos han dicho cállate. Sí. Esto no es lo tuyo, dedícate a otra cosa. Sí, No efectivamente. estaba permitido ni siquiera hablar en clase, era una educación que no estaba centrada, que tampoco digo que sea del todo malo, ¿eh? Es decir, no estaba centrado en el individuo o la individua, Vale. estaba centrado en lo colectivo y en el cállate, ¿eh? Ujú. En otros países, ese individualismo, ese tú puedes, tú vales, yo lo he conseguido, tú también, la teoría del positivismo también, que viene arraigada y que, bueno, que nos ha venido también un poco importada, eh, pues digamos que pone al individuo en el centro de todo. Y Ujú. esto sí que nos está haciendo que la autoestima suba, que no es lo mismo estas nuevas generaciones que están mucho más empoderadas de lo que estábamos las anteriores. Ujú. Y también hay una especie de adoración al sujeto, ¿no? Es decir, ha cambiado, por supuesto ha cambiado y también se va perdiendo el miedo. Pero principalmente es una cuestión educativa. Si Sí. no está introducido en las escuelas el hecho de que puedas atreverte a exponer ante los demás, el miedo a los otros y el miedo al ridículo es mucho mayor en España, sí, 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 Ujú. mucho mayor. Y está Ujú. demostrado que es así. Se va perdiendo, pero hay factores culturales, educativos, familiares y que influyen a que al final pues seamos una panda de tímidos, ¿eh? Vale. Qué bueno, pero fíjate que eso efectivamente luego tiene mucha importancia en el desarrollo profesional de la gente. Al final, yo siempre lo digo, tú piensas en los que están arriba, considera arriba lo que tú quieras, pero en las organizaciones y si tienen algo que les ha hecho llegar ahí, normalmente no es que sepan mucha informática, son otro tipo de habilidades, esas soft skills que llaman y esta es una de ellas y probablemente de las más importantes, ¿no? Si no sabes venderte, al final es muy difícil que vayas Y al avanzando, revés, ¿no? hay que entrenarse en comunicación para evitar también que, a ver, es cierto que mira quién está arriba, hay que tener cuidado también porque ahí se pueden producir muchas tremendas situaciones donde estén arriba charlatanes Sin que en el duda, fondo claro. detrás de la charlatanería pues no tengan tanto peso ni cultural, ni emocional, ni de ningún arte más que esa charlatanería, pero ayuda. Ujú. Y al revés, si tú tienes tu potencial, eres un buen profesional, tienes un buen oficio, debes de practicar la comunicación para que no sea una traba, para que sea un impulso. Y para que otro que a lo mejor sabe la mitad que tú no te supere. Porque Exacto, es que a supera. eso me refería. No, no era para decir, oye, mira qué alto ha llegado, sino lo triste, entre comillas, es que muchas veces ha llegado un charlatán, pero precisamente eso da lugar a pensar en lo importante que puede llegar a ser la comunicación. Si a eso le metes una base metodológica, racional detrás importante, pues imagínate, ya es lógicamente cuando puedes llegar donde quieras, ¿no? Pero Claro, el bueno, conocimiento con esas habilidades para expresarlo y para compartirlo y eso es. para que no te disminuyas, no te disminuyas, muestra tu luz, Ujú. Qué no bueno. te tapes. Has nacido para brillar, brilla y para brillar y exponer y ser capaz de dar todo lo que tienes de ti es fundamental perder la vergüenza y exponerlo, porque así vas a poder hacer más por los otros. Bueno, te propondré estas últimas
Un minuto yo creo que ha sido, no llega. Estas últimas, desde que has empezado con lo de Brilla y la conclusión, esto hay que cortarlo, ¿eh? Y ponerlo y repetírselo a la gente permanentemente, porque realmente me parece súper motivador, ¿no? Que es que realmente es lo de, coño, sal del cascarón, ¿eh? Y en ese sentido. Pero bueno, vamos a la última parte de tus actividades. La última parte de tus actividades es también muy interesante y es un sector en mucha turbulencia, es la editorial. Vosotros ahí en Media Luna y tú concretamente, aparte de ser autora de libros, pues también tienes una editorial hace un montón de tiempo. ¿Vale? ¿Cómo ves el mundo editorial ahora también? Porque esto también ha cambiado en los últimos años. Realmente hay mucha gente que habla de, ya esto de un libro no es interesante, nadie lee, nadie... Yo no estoy de acuerdo, pero ¿cómo ves tú esa visión? ¿O Pues qué mira, visión veo tienes? terrible cuando alguien presume de nunca me he leído un libro. Lo que antes era una vergüenza, ahora se ha convertido en algo de lo que incluso uno puede llegar a presumir. Y eso me produce temor, temor, porque lo que deberíamos, como responsables de la siguiente generación, es fomentar el conocimiento. Sin conocimiento, cualquier sociedad corre peligro. Y el conocimiento está en los libros, en cualquiera de sus formatos. Despreciar, nunca he leído ningún libro y que encima se rían y que parezca que son muy listos, Sí. me produce miedo. Y deberíamos de fomentar pues, la cultura, lo que hace que el ser humano sea mejor. Efectivamente. Porque si algo nos tapa, nos traba, nos ayuda a desarrollar las cualidades de la bondad, la espiritualidad, el bien común, es precisamente la cultura, el arte, el conocimiento y saber que para ser, el saber. Con el saber ha evolucionado la humanidad, con la ciencia ha evolucionado la humanidad, si no estaríamos todos muertos ahora mismo en la pandemia. ¿Vale? Entonces, eso en primer lugar. Entonces, una editorial, pues es una empresa, que en este caso es la misma marca, ya lo he unificado todo en la marca Media Luna, lo que no existe fue el arranque de la editorial, pero es bajo la marca Media Luna, es decir, editorial y comunicación, sirve para poner lazo, caja, molde a ese talento, a ese conocimiento en forma de libro. Audiolibros, libros, ebooks. Y por supuesto que es un trabajo y un oficio muy noble del que yo me siento muy orgullosa. Qué bueno lo que acabas de decir. Además, fíjate, sí, hay gente que dice, va, yo es que no leo, es que no leo y tal, pero es cierto que cuando alguien llega con un libro escrito y conoce a alguien, ese alguien pone ojitos colosos, dicen, coño, ha escrito un libro. O sea, es evidente que incluso los que no leen saben que escribir un libro es dar un paso adelante en lo que es la transmisión de ese talento que tienes y el compartir determinada experiencia, sabiduría que tienes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una hazaña, ¿eh? Yo he escrito algún libro y pocos, pero siempre he dicho que es de lo más complicado que me ha parecido. O sea, es un trabajo arduo. Escribir un libro no es nada fácil. Tiene que tener una disciplina importante, etcétera, etcétera. Entonces, alguien que ha escrito un libro, desde mi punto de vista, ya ha demostrado algo, ¿no? Y eso es un poco el mensaje. Y a partir de ahí, precisamente muchos líderes, por ejemplo, ¿no? Y muchas personas que están al frente acaban escribiendo libros porque es como su legado, su tarjeta de presentación luego para cualquier cosa que vayan a hacer. Y es como diciendo, oye, mira, que yo he sido presentable en lo que he hecho, ¿no? Y esto te lo transmito en un libro. Con lo cual, a partir de ahí, fenomenal. ¿Y en dónde estáis en la editorial en este momento? ¿Qué estáis haciendo ahí? Precisamente ¿Hacéis...? esto. Tenemos libros, o sea, a mí, a propósito de lo que comentabas, líderes, toda persona es un libro andante. Yo siempre digo, una vida humana es un libro si uno sabe transmitirlo, ¿no? 24 horas en la vida de una mujer. Madre mía, qué libro más maravilloso. Y son 24 horas en la vida de una persona. Sí, sí. Todo el mundo tiene un libro y el arte de saber contarlo. A veces, o sea, nosotros en Media Luna hemos impulsado a muchos líderes profesionales, grandes maestros del mundo de la empresa. Perdón, nunca se me Sí, hace... no te preocupes. Voy a quitarlo. Es decir, nunca en el arte de poder escribir hemos pues dado oportunidad a grandes líderes empresariales. Porque nos parece que, bueno, que cuando una persona tiene algo, un conocimiento que puede mostrar, la mejor forma de hacerlo es a través de un libro. También un libro es una plataforma y una antesala a participar en conferencias, Sí. en escuelas de negocios. Sí, Es, tarjeta de presentación, como te decía, ¿no? pones Ya ahí. pasas. Medialuna se centra mucho en ese ámbito empresarial con su editorial, pero también editamos poesía. Todo Muy bien. libro que tenga capacidad de transformar el mundo en positivo, que tenga un impacto social positivo,
todo libro que pueda cumplir ese objetivo es un libro que puede estar editado bajo el sello de Medialuna. Porque Fenomenal. es Bueno, pues nada, nuestro lema, nuestro propósito. sí. No, no, efectivamente, no, es que vuestro propósito es que cualquier cosa que pueda transmitir propósito. O sea, es decir, que en ese Luz sentido, al efectivamente, talento. O sea, claro. decimos, Sí. damos luz al talento, damos visibilidad al talento. Ujú, Pero fenomenal. como Bueno, y empresa, ahora muy rápidamente, porque sé que tienes algo de prisa, me lo comunicaste antes de la entrevista y para respetar tus tiempos. Pero no se puede ir de aquí nadie sin contestar a un par de preguntillas que tenemos siempre. Y aquí te pillo, aquí te mato, a ver qué tal. Nosotros, cuando entrevistamos a alguien en este espacio es porque consideramos que si alguien tiene un valor especial que transmitir. Todo el mundo tiene valores, es evidente, pero aquí, bueno, pues buscamos algún valor especial. Y claro, entendemos que es gente que ha vivido una experiencia y que a través de su propia experiencia podemos los demás aprender cosas. Y por eso hago dos preguntas. La primera es, ahí va, ¿cuáles son los 3 errores que puedes contar o quieres contar en este momento que sabes que has cometido y de los cuales podemos aprender algo a lo largo de tu vida? Y luego te haré la siguiente pregunta. Pero de momento, 3 errores, o 2 por lo menos, ¿no? Que puedas recordar. pues a ver, voy a cometer un error muy íntimo, ¿no? Quiero decir, más que error, es de qué cosas te arrepientes. Sí, básicamente, sí, eso Sí, es. yo tengo 3 hijos. Uno tiene 28, el otro tiene 24 y Luz que tiene 12. Ujú. Y bueno, cuando he sido madre joven también, y he sido una madre muy cañera, en el sentido de decir que casi nunca les daba la razón, ni cuando venían de decir unas broncas así, con las notas. Es decir, y siempre eran chicos que en el fondo se portaban bastante mal y cada vez que venían con una bronca siempre me he puesto a favor 100%, 100%, siempre radicalmente a favor de los profesores y las profesoras. Y, ¿sabes? Después, no sé si es que me estoy haciendo un poco mayor, pero visto atrás, considero que lo más importante es confiar en los tuyos siempre. Y eso para mí es algo que desde mi aprendizaje, bueno, menos dureza y más comprensión. Más Porque escucha y más los comprensión. niños van creciendo, los hijos van creciendo y en el fondo son esa mirada que tú tienes hacia ellos. Entonces, Ujú. eso lo he aprendido. Qué bueno, qué bueno. Eso Ese es algo aprendizaje. que, bueno, y como son 3, pues igual esos son los 3 errores principales. No, fenómeno, fenómeno. No, no, pero es un pedazo, no de error, sino un pedazo de aprendizaje, ¿eh? Porque efectivamente yo creo que más de uno nos hemos visto, ¿eh? Yo también, que ando también con 3 hijos, ¿eh? Ahí También con la tengo, bronca. y me abro y me veo reflejado perfectamente, efectivamente. Bueno, vamos ahora, claro, si yo te dejo aquí, se te nota que has puesto cara triste y te acabas de conectar con una experiencia mala de tu vida. Es, oye, ¿cómo me arrepiento? No te puedes ir así. Ahora me toca la pregunta siguiente. Y es, vamos a subir otra vez el estado de ánimo. ¿Qué 3, 2 o 1 acierto puedes contarnos del cual estés especialmente orgullosa diciendo, mira, aquí me he salido, aquí Mercedes, lo has hecho muy bien y esto has funcionado fenomenal, ¿no? ¿Cuáles son tus aciertos? Pues tener fe cuando las cosas iban del todo mal, porque a veces monté mi empresa en el año 2000 y ha habido pues alguna crisis donde, alguna noche, no muchas, ¿eh? Pero alguna crisis gorda, hombre, no muchas porque si no hubiera sido totalmente definitivo. Pero sí que he estado en 2 ocasiones en una situación muy, muy límite. Y en esa situación muy límite me alegro de haber dejado ese resquicio en el corazón de decir, bueno, no voy a pensarlo, mañana es otro día, seguro que sale bien. Confiar Bueno, en mí misma. ujú, Confiar en mí misma es lo que me ha permitido, pues, no desfallecer, seguir con mi empresa ujú, y, y eso es de lo que me siento orgullosa. Es que en el fondo no te arrugues, no tires la toalla. No me gustan los blandos que se echan a llorar a la primera de cambio. Levántate. Si ujú. tienes una pierna rota, sigue andando con la siguiente. Y Exacto. de eso, pues me alegro porque lo he podido hacer en situaciones muy difíciles. Ujú. Y claro, evidentemente estás donde estás precisamente como suma de ese tipo de situaciones que has sido capaz de solventar con esa confianza que tienes en ti misma, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues ya está. Error, acierto, aprendemos muchísimo de ti. Y ya simplemente, bueno, aunque lo pondremos en los créditos y tal, Medialuna Comunicación, ¿qué es lo que destacáis en este momento? Nos has hablado de la editorial, ¿en qué proyectos nuevos, futuros estáis? ¿Alguna cuestión que nos quieras avanzar o contar? Bueno, pues en los talleres Sinvergüenza y en el local que vamos a estrenar en breve en Avenida Asturias 44, al que estás invitadísimo, tu Fenomenal. equipo y
todos tus oyentes, porque va a ser un espacio abierto, cultural, donde vamos a presentar libros y estoy en una obra muy bonita para poderlo estrenar dentro de poco, Pues nada, en pues un iremos local. allí. Iremos allí a acompañarte, claro que sí. Y ahí me imagino que cualquier tipo de actividad que siga con ese propósito, ¿no?, que has mencionado antes. Sí, es decir, va a ser un lugar de visibilidad para la gente que quiera compartir un club de lectura, encuentros y presentaciones de libros, todo esto. Fenomenal. Muy bien. Muy bien. Mercedes, oye, muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Y bueno, como estamos en contacto, pues nada, ya seguiremos hablando y seguramente alguna de las cosas que has dicho te invitaré en algún otro espacio a que podamos ir profundizando en ellas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Bueno, vosotros. ten una buena tarde. Adiós.